Hola, hace unos días tuve la oportunidad de viajar por turismo hacia el Perú. Logré disfrutar mucho de este viaje, comí excelente comida, disfruté de los lugares y puntos turísticos más emblemáticos de este país, pero algo definitivamente llamó mi atención y es acerca de los protocolos de COVID y cómo las cosas han cambiado para nosotros los viajeros. Y es que antes de la pandemia viajar era una cosa tan sencilla, tan simple, no había tanto requisito de entrada para muchos países, otros que todavía continúan cerrados, y precisamente de eso es lo que quiero hablarles hoy. Quiero traerles a ustedes cómo están las cosas y los requisitos para entrar a cada país de Latinoamérica. Soy Kevin del canal LocuViajes y en este canal no solamente apoyamos la locura por viajar, también educamos a los viajeros y los incentivamos a viajar más responsablemente. Si este es un contenido que de pronto te interesa, considera suscribirte al canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Entremos un poco en contexto. Latinoamérica ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia del COVID-19. Una pandemia que lamentablemente ha cambiado mucho la forma en la que se viajaba indiscutiblemente a como lo hacíamos antes de los tiempos del COVID. Y es que antes de la pandemia realmente podías viajar prácticamente a cualquier destino. Solamente tenías limitaciones como de visa para algunos lugares, pero la mayoría pues tú podías viajar, sobre todo si eres de Latinoamérica. Con tu pasaporte podías viajar a muchos países sin necesidad de visa o necesidad de un visado que era fácil de conseguir, que tenías que pagar una cierta cantidad de dinero para conseguirlo. Fuera de los Estados Unidos, que era el destino tal vez más complicado para viajar para algunos latinoamericanos por cuestiones de visa, los latinoamericanos podían viajar a prácticamente cualquier país que quisieran sin problemas, sin restricciones. Y eso lamentablemente ha cambiado con la pandemia. Y es que ahora con la pandemia tenemos limitaciones para viajar dentro de la misma América Latina y eso ha venido a arruinar los planes de muchos viajeros que planeaban durante 2020 y 2021 viajar a alguno de sus países vecinos, por ejemplo. La buena noticia es que con el avance de la vacunación en muchos países parece que las cosas empiezan a relajar y ya el turismo empieza a tener un repunte. Solo en el país que visité hace unos días, Perú, muchos de los lugares ya empiezan a verse llenos. Obviamente no al nivel pre-pandemia, pero sí que se empiezan a ver ya unos repuntes en el turismo tanto interno como internacional y eso es muy bueno para la economía. Sin embargo, las cosas siguen algo inciertas en algunos países. Hay otros que dentro de América Latina han abierto totalmente sus fronteras y dejan pasar prácticamente a cualquiera sin ningún tipo de restricción, como hay otros que tienen restricciones más moderadas. Y los hay incluso aquellos que todavía a la fecha de julio de 2021 siguen cerrados. En esta lista los he dividido en 4 grupos. Países que están totalmente abiertos, sin ningún tipo de restricción. Países que están abiertos pero con restricciones leves. Países que están abiertos con restricciones más fuertes. Y los países que a la fecha siguen cerrados. Así que comencemos con esas buenas noticias de los países que están abiertos y con prácticamente nada de restricciones, como lo es el caso de México, Costa Rica, República Dominicana y Colombia. En el caso de México, México es el país más fácil para entrar de cualquiera de la lista. Y es que México nunca ha cerrado sus fronteras y no ha dejado de recibir vuelos de turismo, desde incluso cuando comenzó la pandemia en marzo del 2020. Para entrar a México no necesitas ni siquiera una prueba PCR ni ningún tipo de prueba de COVID, no necesitas seguro. La única restricción es realmente si México le tiene una visa a tu país. En el caso de Costa Rica no necesitas una prueba de COVID y tampoco necesitas obligatoriamente estar vacunado para entrar. Lo único que sí es que tienes que tener un seguro médico obligatorio. Es la única restricción que Costa Rica tiene, de resto puedes entrar sin ningún problema, no hay cuarentena y puedes andar libremente por todo el país. El caso de República Dominicana es muy interesante porque República Dominicana acepta viajeros sin prueba de COVID en Latinoamérica solamente, exceptuando Brasil. Si eres residente de Brasil
O si estuviste en Brasil y vas a República Dominicana, sí necesitas presentar una prueba PCR con mínimo 48 horas de haber sido tomada. Pero el resto es el único requisito y todos los demás podemos entrar sin problemas a la República Dominicana. En Colombia se tenía hasta hace poco como requisito presentar una prueba de COVID negativa, ya fuera antígeno o PCR. Esto cambió hace un par de semanas solamente, de hecho cambió mientras yo me encontraba en Perú y al regresar no tuve que presentar ningún tipo de prueba. En Colombia se eliminó el requisito de la prueba PCR o cualquier tipo de prueba para entrar al país, y esto aplica para todos los extranjeros de cualquier nacionalidad sin ningún tipo de restricción. Dentro del país, al menos en el comportamiento de las últimas semanas, es que te puedes mover libremente sin ningún tipo de restricciones interdepartamentales. Incluso no han habido ya toques de queda, lo cual es muy bueno para los extranjeros que vienen, porque hay ciertos extranjeros que vinieron hace un par de meses, un par de semanas, donde todavía teníamos restricciones de toques de queda, y para ellos era muy confuso. Y eso realmente les ha ayudado mucho a que puedan disfrutar más de las bellezas de este país. Pasamos ahora a los países que están abiertos pero con restricciones leves, con restricciones muy leves, muy comunes, como las pruebas COVID, y que por lo general estos países no están pidiendo hacer cuarentena de momento. Y en este grupo entra la mayoría de países. Empezamos de norte a sur con Guatemala. Guatemala es un país al cual puedes entrar sin ningún tipo de problema si llevas una prueba de COVID, ya sea una prueba PCR o una prueba de antígenos, que es mucho más barata y es mucho más rápido el resultado. Esta prueba debe ser tomada con 72 horas de anticipación antes de tu vuelo, antes de embarcar el vuelo. 72 horas es que tienes que contar para poderte hacer la prueba. Y dentro de Guatemala ya no hay tipos de restricciones interdepartamentales y también no hay toque de queda, puedes moverte sin ningún tipo de inconveniente. En el caso de El Salvador, en El Salvador puedes entrar al presentar una prueba, ya sea PCR, NAT o LAMP. Estas pruebas tienen que ser tomadas con 72 horas de antelación, o bien que ya estés vacunado con las 2 dosis 14 días antes de tu viaje. Esta medida de la vacunación 14 días antes de tu viaje, las 2 dosis, aplica básicamente para todos los países de esta lista. En el caso de Nicaragua, para entrar a este país solamente puedes llevar una prueba PCR, no aceptan pruebas de ningún otro tipo, solamente PCR, y tiene que ser tomada con 72 horas de anticipación a tu vuelo. En el caso de Panamá puedes entrar con una prueba PCR o antígenos, pero esta prueba debe ser tomada 48 horas antes de tu vuelo. Ahora pasando a Sudamérica. En el caso de Sudamérica también aplica lo mismo que te he dicho para la vacunación. Si tú te vacunas y tienes las 2 dosis 14 días antes de tu vuelo, seguramente podrás entrar a todos estos países sin presentar pruebas de ningún tipo. En el caso de Ecuador, tienes que presentar una prueba PCR o antígeno 72 horas antes de embarcar tu vuelo. En el caso de Brasil, puedes presentar una prueba, pero esta tiene que ser solamente PCR, y esto es 72 horas antes de tu vuelo también. Y en el caso de Perú, puedes entrar con una prueba PCR o antígenos tomada 72 horas antes de tu vuelo. Aunque debo advertirte 2 cosas sobre Perú. Primero es que sí hay toque de queda en Perú. Aún no hay toque de queda en la mayor parte de los departamentos del Perú. Este toque de queda va de las 9 de la noche a las 4 de la mañana, y restricciones de movilidad los días domingo, todo el día. Aunque yo que estuve allá, los domingos sí que pude hacer tour sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de problemas. Y la otra, esa es muy dolorosa, por cierto, es demasiado dolorosa. Si eres un viajero como yo, que le encanta coleccionar los sellos del pasaporte, pues adivina qué, no se puede, porque en Perú no los están sellando ni para entrar ni para salir, supuestamente por medidas de COVID. ¿Qué tendrá que ver el COVID con el sello del pasaporte? No lo sé, pero está bien. Pasamos ahora a la tercera lista, y esta ya se va poniendo más complicada. Cuando vas subiendo en un videojuego y vas subiendo de nivel hasta llegar con el mero jefe, pues algo así es esta lista, ¿no? Mal chiste, lo sé, más chiste. Comenzamos con el caso de Honduras. En el caso de Honduras, para Honduras puedes entrar con una prueba PCR solamente, y esta tiene que ser tomada 72 horas antes de tu vuelo.
no te permite la entrada por 15 días si tú estuviste en Reino Unido o Sudáfrica durante este periodo de tiempo. Empezamos con los duros y empezamos con Cuba. En el caso de Cuba puedes entrar, sí se puede entrar por turismo presentando una prueba PCR con 72 horas de anticipación a tu vuelo. Pero el problema está en que Cuba sí está exigiendo una cuarentena para extranjeros de 5 días en un hotel aprobado por el gobierno nacional. Y el extranjero tiene que correr con los gastos de la cuarentena. Así que de pronto si vas en un plan en el cual vas solo por una semana o vas corriendo, tienes el tiempo contado para conocer los lugares cubanos, de pronto no es el mejor momento para viajar a Cuba. Aunque ya en Cuba no hay restricciones de movilidad y puedes moverte entre ciudades sin ningún problema. Así que dependerá del tipo de viaje que tú piensas hacer. Si piensas hacer un viaje en el cual vas a trabajar desde el hotel, por ejemplo, y puedes extender ese viaje por unos días más, entonces de pronto sí valdrá la pena. Pero si llevas el tiempo muy contado, tal vez no es la mejor idea en este momento. En el caso de Venezuela, si quieres entrar a Venezuela por turismo, tienes que llevar el resultado negativo de una prueba de COVID 72 horas antes de tu vuelo y tienes que hacerte una segunda prueba en el aeropuerto, que no es tanto lo complicado, sino que lo complicado es que tienes que pagar $60 por hacerte esa prueba. Así que tómalo en cuenta si vas a viajar a Venezuela. En el caso de Paraguay, tienes que llevar una prueba PCR, una prueba LAMP o una prueba NAT con 72 horas de anticipación antes de tu vuelo. El problema con Paraguay es más que todo para los brasileños, porque las personas residentes de Brasil o nacionales brasileños tienen que permanecer en cuarentena por 7 días. Todos los demás de los demás países de Latinoamérica no es necesario que hagas esta cuarentena. Y otro requisito de Paraguay adicional es que Paraguay tienes que llevar obligatoriamente un seguro de salud. Pasamos al que considero yo es el más complicado de esta lista, Bolivia. Y en el caso de Bolivia tienes que llevar una prueba PCR con 72 horas de anticipación, pero también tienes que hacer una cuarentena obligatoriamente de 10 días y al 10º día tienes que hacerte otra prueba que tú tienes que pagar, esperando que el resultado pues obviamente sea negativo. Si es positivo, pues ya las autoridades de salud de Bolivia se encargarán del resto, pero si es negativo, pues ya puedes circular libremente por el país. El problema con esta restricción realmente es que si tú llevas un viaje corto, un viaje planeado, no podrás disfrutar mayor cosa. En el caso de la restricción de Cuba, al menos eran solo 5 días, de pronto se podía negociar un poquito más las vacaciones, por ejemplo. Pero en el caso de Bolivia, que ya son 10 días, ya es un tiempo muy prolongado y lamentablemente no es un momento bueno para conocer este país. A menos, claro, que tú tengas muchos días para estar en Bolivia. En este caso sí no hay ningún problema, pero de resto no es el mejor momento. Y ahora sí, vamos con los que están lamentablemente cerrados. Pues estos países han tomado la decisión de cerrar sus fronteras todavía por protección, para contener brotes del virus o esperar simple y sencillamente a que su población se vacune casi por completo, lo cual pues 2 de estos 3 países van muy avanzados en la vacunación. Tal es el caso de Chile, que está cerrado, pero que ha anunciado que abrirá sus fronteras para vuelos internacionales de turismo para el día 14 de julio. Vamos a ver si esto realmente sucede, porque ya han anunciado otros países medidas similares y a última hora extienden el periodo de tiempo. De pronto no compraría yo un vuelo todavía a Santiago de Chile o a cualquier otra ciudad chilena, a menos que esté seguro que Chile sí ya ha abierto sus fronteras. Y también es el caso de Uruguay, que van muy avanzados en la vacunación. Estos países son de los que van más avanzados en la vacunación, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y realmente Uruguay está cerrado hasta nuevo aviso. Las autoridades uruguayas aún no han dicho una fecha para la reapertura. Entonces habrá que esperar un poco más para visitar este país. Y cerramos la lista con personalmente el que me duele más, porque quisiera conocer este país y no lo he podido conocer por causa de la pandemia. Yo tenía planeado conocer este país en 2020 y también tengo planes, bueno, más bien esperanzas en 2021 de conocerlo. Es Argentina.
y es que Argentina está también cerrado hasta nuevo aviso y Argentina va un poco más atrás en la vacunación que Chile y que Uruguay. Sin embargo, Argentina ha sido muy azotado por brotes de coronavirus y este país ha cerrado las fronteras como una medida preventiva. ¿Cuándo van a abrir? No lo sé, realmente no se sabe. Realmente no tenemos una fecha estimada de cuándo va a abrir este país. Espero que podamos estar disfrutando pronto de un buen asado con unas buenas empanadas argentinas y una buena copa de vino. Así que amigos, ahí les dejo esta información, espero que sea de alto valor para ustedes si estaban planeando hacer un viaje en Latinoamérica o si vienen del extranjero, si me ven de cualquier otro país fuera de Latinoamérica y pensaban venir al continente, para que sepan un poco más de la situación. Recuerden que esto también está cambiando muy constantemente y esta es una actualización para el mes de julio, para comienzos del mes de julio. Esto podría cambiar tan rápido como mediados de julio, así que estaré muy pendiente de cómo van cambiando las medidas y estaré brindando una actualización de ser necesaria. Si quieres saber información más a detalle de cada destino, de requisitos de viajes, de guías de viajes y otras cosas, no dudes visitarnos en nuestro blog, locuviajes.net, el cual te dejo en la descripción. Si el video te gustó y esta información te pareció muy útil, no dudes en darle manito arriba y en compartirlo con tus amigos viajeros que de pronto están planeando un viaje a Latinoamérica también. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.